Seguimos con el libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en 2 de Samuel, terminamos el capítulo 15, en el versículo 30, donde dice: David subía a la cuesta de los olivos, subía llorando, con la cabeza cubierta y los pies desnudos. Y toda la gente que estaba con él había cubierto su cabeza y subía a la cuesta llorando. Notificaron entonces a David: Ahitofel está entre los conjurados con Absalón. Y David dijo: vuelve necios, los consejos de Ahitofel. Cuando David llegó a la cima donde se postran ante Dios, le salió al encuentro Husai, el arquita, con la túnica desgarrada y cubierto de polvo su cabeza. David le dijo: si vienes conmigo, me serás una carga, pero si vuelves a la ciudad y dices a Absalón: soy tu siervo, rey, mi señor, antes serví a tu padre, ahora soy siervo tuyo, podrás frustrar en favor mío los consejos de Ahitofel. No estarán contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Todo cuanto oigas en la casa del rey se lo comunicas a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Estarán allí con ellos sus dos hijos, Ahimás de Sadoc y Jonatán de Abiatar. Y por su medio podrás comunicarme todo lo que sepan. Husai, amigo de David, entró a la ciudad cuando Absalón llegaba a Jerusalén. Decía la semana pasada que siempre que nosotros vamos a Israel, pues Rebeca siempre hace la pregunta cuando estamos en el Monte de los Olivos y nadie la suele contestar. Rebeca siempre pregunta: ¿quién cruzaba este monte llorando con la cabeza llena de ceniza? Y nadie sabe, y es el rey David. Lo que hemos estado en Israel, pues conocemos ese monte, y dice, muy interesante porque se pueden ubicar, donde dice que cuando David llegó a la cima donde se postran ante Dios, le salió al encuentro Husai. A la cima del monte, que es más o menos la altura donde está la iglesia de Pater Noster, que es allí, en esa es la parte cuando los peregrinos venían subiendo de las tribus de Galilea, de toda esa parte, cuando llegaban ahí, ustedes han visto la vista que se ve de la cúpula dorada y la vista que se ve de Jerusalén, una vista que todo el mundo tira fotos y todo eso. Pues ahí cuando los peregrinos tenían el encuentro, porque lo que vean al frente de ellos era el templo, aquella cosa tan majestuosa de mármol y oro, y ahí los peregrinos se postraban en el piso y adoraban a Dios. Por eso dice que cuando David llegó a ese lugar donde los peregrinos adoran a Dios, porque es el primer encuentro de ellos con Jerusalén, pues David se encontró con esta persona, pero este final del capítulo 15 nos recuerda esa frase que le decían a los papas en la coronación en la Edad Media: así pasan las glorias del mundo. Cuando un papa lo coronaban jefe de Estado del Estado italiano en la Edad Media, alante de esto del tiempo, mientras iban de San Pedro a San Juan de Letrán, donde el papa se sienta en la cátedra de la Catedral de Roma, en San Juan de Letrán, en todo el camino un cardenal iba quemando estopa delante de él y le repetía constantemente: así pasan las glorias del mundo, sic transit glorias mundis, para que no se olvidara al Papa que toda gloria pasa tan rápido como se quema la estopa. Y vemos a David, que entró triunfante en Jerusalén unos años antes, salir ahora sin zapatos, con la cabeza llena de tierra, que es la forma de expresar el duelo en Israel, y llorando, y consciente que todo lo que estaba pasando no era culpa de Dios, que lo que le estaba pasando era culpa de ¿quién? Del mismo. Por lo bueno eso tenía David, y eso fue lo que lo salvó, que él estaba consciente. Él no insultó a Dios encima de haberlo ofendido, porque nosotros ofendemos a Dios y cuando nos apartamos de Dios y el mal cae sobre nosotros porque no tenemos el amparo de Dios, entonces le echamos la culpa a Dios. David no cometió ese error. David estaba consciente de que lo que le estaba pasando era consecuencia de su pecado. Y así entramos en el capítulo 16:1, seguimos este recorrido por el libro de Samuel. Interrumpimos el relato dejando al rey David saliendo de Jerusalén con los pocos hombres leales que le quedó. Y en este capítulo se van a destacar los siguientes eventos. Siba, un personaje que va a aparecer mediante regalos e insinuaciones falsas, obtuvo la heredad del amo del que era Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? ¿No se acuerdan de quién era hijo? Que era cojo, era tullido. No, hijo de Saúl, el último hijo de Saúl que estaba vivo. ¿No se acuerdan? Sí, era que David lo acogió en... David lo mandó a llamar: llamen al último descendiente de... Y se acuerdan que pensó que era para matarlo, que vino temblando y después el David. Vemos que este hombre va a traicionar, las traiciones que hace,
Siba, criado de Mefiboset, engañó al rey David. Y dice así, capítulo 16, versículo 1. Había pasado David un poco más allá de la cumbre. Esto es la cumbre del Monte de los Olivos, para que se ubiquen. Cuando le salió al encuentro Siba, criado de Mefiboset, con 2 burros aparejados, cargado con 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas maduras y un odre de vino. El rey preguntó a Siba, ¿para qué es eso? Siba contestó, los burros son para que la familia del rey pueda montar, los panes y frutas son para que los muchachos coman y el vino para que beba el que se fatigue en el desierto. El rey preguntó, ¿dónde está el hijo de tu señor? Siba respondió al rey, se ha quedado en Jerusalén porque se ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. El rey dijo a Siba, todo lo de Mefiboset es para ti. Siba respondió, me postro ante ti, que halle yo gracia a tus ojos, oh rey, mi señor. Recordemos este personaje, ya lo recordamos, Mefiboset, ya sabemos quién es, era el último hijo de David. Por eso Siba le dice que Mefiboset se quedó ¿para qué? Para que le devuelvan el trono de su padre David, cosa que es absurda, porque él no tenía ningún derecho al trono, y cosa que vamos a ponerlo en duda. Siba, siervo de Mefiboset, creyó que la lucha que había dentro de la casa de David le iba a dar una oportunidad a la gente de Saúl para recuperar el trono. Y él dijo, Mefiboset era el único heredero del trono de la familia de Saúl, e inventó esta historia para favorecer a quién, a su amo, a Mefiboset. Y David no pudo comprobar los hechos a tiempo. ¿Y qué hizo? Le entregó la hacienda de Mefiboset a Siba. Por eso que esto también nos enseña como David aprendió. David fue aprendiendo a palo. Primero David se le dio todo. ¿Y qué hizo con todo lo que se le dio? Lo despilfarró. Ahora va a aprender lo mismo otra vez, pero ¿cómo? A puro palo. Por eso David aprendió que tú no puedes actuar impulsivamente. Muchas veces nosotros actuamos impulsivamente. ¿Y tú sabes quiénes actúan por impulso? Los animales. Tú le das una patada al perro y el perro, ¿qué es lo primero que hace? Te muerde. Tú le quitas la comida, o a lo mejor le vas a dar comida y te muerde. Reaccionamos por impulso. Y muchas veces nuestra parte animal exactamente igual, reacciona por impulso. Y mira lo que le pasó a David. David hizo caso de las mentiras de este señor y actuó impulsivamente. No se tomó el trabajo de ¿qué? De cerciorar si lo que estaba diciéndole este hombre era cierto. Y a veces nosotros hacemos exactamente igual, y por eso que continuamente nos estamos equivocando y estamos pasando pena, porque muchas veces ni comprobamos las cosas, solamente las repetimos o las pasamos, o reaccionamos ante una situación sin saber qué provoca esa situación, ni cuál es el origen. Actuamos por puro impulso. Y aquí el Señor, cuando está domando a David, se lo está enseñando a David, y ya David empieza a aprender, no puedes actuar por impulso. Ese es el don que da el Señor del Espíritu Santo, el don de la paciencia. Ese es el don de la paciencia, que es un don que el Señor da. Y la paciencia, si lo pones al revés, es la ciencia de la paz. La paciencia es la ciencia de saber guardar la paz, que nada te quite la paz. Lo que decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, porque todo se pasa. Pero nosotros muchas veces no tenemos, hoy en día una de las cosas que menos hay en el mundo es paciencia, porque nos han educado que todas las cosas tienen que ser rápidas, comida rápida, todo es rápido. Y vemos lo poco que duran las cosas rápidas. Y yo se lo he dicho otras veces, vemos con las catedrales esas que se tomaron 300 años en hacer, en el 1100, en el 1200 y siguen de pie. Solamente tienen que echarle unos chorros de agua de vez en cuando para quitarle el pollution que se le pega. Sin embargo, hoy en día pasamos por una calle y hay un espacio vacío, y cuando pasamos la semana que viene hay un edificio de 10 pisos. ¿Pero qué tiempo dura ese edificio construido en una semana? Nada. A los 10 años lo tienen que tumbar, porque fabricamos deprisa. Y las cosas que duran son despacio. Las cosas que se hacen, ¿sabes qué paciencia tienen que tener para hacer una catedral que estén construyéndola 100 años?
Uno es quien la empieza y otro es quien la termina. Uno pone los cimientos, otro pone la cruz arriba. Pero hoy en día queremos edificar y queremos poner los cimientos de levantar. Y hacemos la cosa con tanta prisa que lo hacemos como mal. Y estoy hablando de arquitectura, pero eso se puede aplicar a nuestra vida. Cualquier persona llega, se convierte en la iglesia, llega y a las 2 semanas quieren poner mano, orar y dar clase de Biblia. Todo lleva su tiempo. Jesús se preparó 30 años para predicar 3. Pero hoy en día queremos tener todo rápido. Y David va a aprender muy bien la lección. Y dice en el versículo 5, cuando el rey David llegó a Bahurín, salió de allí un hombre de la misma familia que la casa de Saúl, llamado Semei, hijo de Querá. Iba maldiciendo mientras avanzaba. Tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey, mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a derecha e izquierda. Semei decía maldiciendo: vete, vete, hombre sanguinario malvado. El Señor te devuelva toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste. Así el Señor ha entregado tu reino en manos de Absalón, tu hijo. Has caído en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir ese perro muerto, mi señor, el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. Respondió el rey: ¿qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarbia? Deja que maldiga, pues si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién le puede decir por qué haces esto? Y añadió David a Abisai y a todos sus siervos: miren, mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi muerte, pues cuánto más ahora un benjaminita. Déjenlo que maldiga, pues se lo ha mandado el Señor. ¿Acaso el Señor mire mi aflicción y me devuelva el Señor bien por las maldiciones de este día? Y David y sus hombres prosiguieron su camino, mientras Semei marchaba por el flanco de la montaña paralelo a él, iba maldiciendo, tirando piedra y arrojando polvo. El rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados y allí tomaron aliento. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos que en lo que Semei le dijo a David había algo de verdad, pero casi todo lo que dijo Semei era una media verdad. Y yo le dije desde el principio que el demonio es el padre de las medias verdades. Porque una mentira, tú te suena que algo es mentira y tú la rechazas inmediatamente. Pero si algo te suena que puede ser verdad, tú dices, vaya, a lo mejor es verdad. Entonces te acepta. Por eso el demonio es el señor de las medias verdades. Y aquí él dijo que había sangre en las manos de David. Claro que había sangre en las manos de David. ¿La sangre de quién? De Urías. Pero él no le quitó el trono a Saúl. Saúl perdió el trono. Él no atacó a Saúl. Saúl atacó a David. Bastante que David procuró la paz con Saúl y Saúl no lo... O sea, vemos que esto es una media verdad. Y esto no quiere decir que Dios le mandó decir esto. El que dice eso es David. Hay que saber lo que dice la Biblia y lo que dice una persona. Yo no creo que Dios le haya mandado decir esto a este hombre. David sí lo interpretó que Dios se lo mandaba decir porque David estaba agobiado. ¿Por qué? Por el remordimiento de su pecado. Pero yo sinceramente yo creo que quien en Semei, el que actuó, tiene que haber sido un mal espíritu. Un mal espíritu o un mal fondo. Porque las personas malas, cuando una persona está decaída, ¿qué es lo que hacen? Le tiran piedra y lo empujan más. O sea, aquí hay dos cosas, o el demonio, y además también son una obra del demonio. Pero la gente que son malos, en vez de condolerse con una persona está en caída, lo que hace es empujarlo más para que se hunda. Y eso nosotros desafortunadamente en América Latina no recibimos de las virtudes de los españoles casi nada. Ese tesón y eso no. ¿Tú sabes lo único que recibimos los españoles? Esta maldad de al que suba lo voy a bajar. Yo una vez vi en la República Dominicana hace tiempo que yo tuve que ir, un letrero cuando se presentó, cuando no sé si era Hipólito que se presentó quien se llamaba Baltasar alguna vez. No, eso fue en Puerto Rico. Pero había un letrero en República Dominicana que eso resume la herencia española. Decía, abajo que suba. No, perdón, decía, abajo que gane. Abajo que gane. No importa quién gane. El que gane, abajo. Digo, ese resume la mentalidad nuestra latina.
Tú nada más que tienes que ver una persona que empieza a progresar un poco para que todo el mundo, como el señor Román decía, el complejo del cangrejo. Que dice que cuando hay un cubo de cangrejo y un cangrejo quiere subir, los demás lo alan. Así que yo creo que este personaje o lo guió Satanás para maldecir a David, o el mal fondo de él, en la materia mala con que él estaba hecho, cuando vio a David caído, lo empezó a maldecir. Ahora, para que tú veas, de todas las cosas malas se saca algo bueno. Por eso le dice Romanos, todo pasa para bien del que ama al Señor. De esta cantidad de maldiciones sacó David algo bueno. Aprendió a ser humilde. Aprendió a ser humilde. En esta situación tan terrible, David aprendió a ser humilde. David aprendió a tener un corazón humilde y saber que el que peca tiene consecuencias que tiene que cumplir. Y por eso tenemos que tener cuidado nosotros cuando nosotros maldecimos. La maldición es algo tremendo porque todo el que maldice, la maldición cae sobre él. Y maldecir, siempre lo he dicho montones de veces, maldecir no solamente decir que te parte un rayo, que te pase un carro por arriba. Maldecir, si lo ponen al revés, ¿qué cosa quiere decir? Decir mal. Maldecir es decir mal. Hay personas que no tienen nada bueno que decir. Que todo lo que dicen, eso es mal decir. Yo se lo he dicho montones de veces en otras clases que he dado aquí cuando he oído ese tema. Yo se lo dije una vez que yo me compré con mi casa en el 84, una casa grandísima, me costó en esa época, en el 80 y pico, como $175,000. Y una persona llegó a mí que te dijo, no está mal la casita. O sea, la casa se convirtió en una casita. Pero lo dijo con una cara así, no está mal la casita. Eso, ¿tú sabes qué cosa es? Mal decir. En vez de decir, Frank, que Dios te bendiga, que bonita está la casa, que aunque se esté cayendo, que tú la disfrutes. Eso es bendecir. Eso es bendecir. Bendecir es decir bien. Como maldecir es decir. Y posiblemente muchas de las bocas que se ríen son bocas que maldicen. Para que lo vayan pensando, porque muchas veces decimos las cosas malas en vez de decir las cosas buenas que pueden alentar a los demás. ¿Ya? Eso pasa cuando nos hacen cosquillas en ritmo porque nos están tocando un lugar sensible. Así que por eso yo tomo la risa como que estoy haciendo cosquillas en lugares sensibles. Así que vemos este mal episodio de Simei y vimos también el corazón de David, que le dijo a Abisai, lo voy a matar. Y David le dijo, no, ya bastante sangre se ha derramado. David diciendo, no me importa que este extraño me maldiga. Yo no quiero vengarme de que lo que está ocurriendo, inclusive esta maldición, forma parte del juicio de Dios contra mí por mi pecado. Por eso les digo, lo que me preocupa a mí no es la maldición de este hombre, lo que me preocupa a mí es que mi propio hijo Absalón sea el que esté dirigiendo la rebelión contra mí. Hemos seguido a David todo este proceso desde que sale huyendo de Jerusalén y ahora regresamos a Jerusalén siguiendo a Usai. ¿Se acuerda que David le dijo a Usai que regresara a Jerusalén y le informara por medio de los sumos sacerdotes qué es lo que estaba pasando? Y ahora vemos lo que pasa en Jerusalén, en el capítulo 15, versículo 15. Absalón y todos los hombres de Israel entraron en Jerusalén. Ahitofel estaba con él. Luego llegó Husai, el arquita, amigo de David, donde Absalón, y le dijo, Husai a Absalón, vive el rey, vive el rey. Absalón dijo a Husai, este es tu afecto por tu amigo. ¿Por qué no te has ido con tu amigo? Está refiriéndose a David. Husai respondió a Absalón, no, yo quiero estar y permanecer con aquel a quien ha elegido el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel. Por lo demás, ¿a quién voy a servir? No es a su hijo. Como he servido a tu padre, también te serviré a ti. Absalón dijo a Ahitofel, tomen consejo sobre lo que debe hacer. Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas que tu padre ha dejado para guardar la casa. ¿Se acuerdan que dejó las concubinas guardando la casa? Todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Se levantó pues una tienda para Absalón sobre el terrado y Absalón se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel.
El consejo que daba Ahitofel aquellos días era como si se hubiese pedido un oráculo a Dios. Así era tenido el consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Este muchacho sigue de mal en peor, porque fíjate cómo comienza su reinado. Comienza su supuesto reinado tomando las concubinas de su padre y acostándose con ella a la vista de todo Israel, bien alto. Bien alto para que todo el mundo lo vea. O sea, es lo que estamos viendo simbólicamente el otro día. Los pecados del padre, ¿quién lo hereda? El hijo. En caso de Israel, porque no había redención. Hoy en día dijimos que los pecados no se heredan, pero las actitudes sí se heredan. Pero en esa época, fíjate que cogió la corona y en vez de decir voy a empezar un reinado nuevo, empezó todavía la cosa peor. Tomó las concubinas de su padre y a la vista de todo el mundo dijo, me voy a acostar con las concubinas. Es verdaderamente, y todo porque siguió un mal consejo. Ahitofel aconsejó un acto verdaderamente abominable que tendría una tremenda importancia para Israel. La acción de Absalón fue grosera y fue irrespetuosa. O sea, ¿qué es lo que quiso afirmar delante de todo Israel? Todos los derechos de mi padre ahora son míos. Pero eso, tú sabes, eso es lo que hace la gente débil. La gente débil hace actos a veces de fortaleza que son ridículos, porque quieren probar el punto de que son fuertes y lo que hacen es descubrir que son verdaderamente débiles. Que fuerte no tiene por qué probarlo. El que es fuerte. Pero no hay nada más triste que una persona débil que quiera probar que es fuerte. Ahí es donde se cometen los grandes disparates. Y este muchacho, Absalón, no era fuerte. Quiso probar que era fuerte. ¿Qué es lo que hizo? Una falta de respeto. Y verdaderamente llegó ¿a dónde? A lo mismo que perdió a su padre. O sea que este reinado empezó terrible. Y mira lo que dice el versículo 23. Todo el consejo que daba Ahitofel era como si se consultara la palabra de Dios. O sea, no eran los sumos sacerdotes los que aconsejaban a Absalón. ¿Quién lo aconsejaba? Ahitofel. Y mira qué consejo primero le dio. Acuéstate con las concubinas de tu padre para reforzar tu poder en Israel. Esa no era la forma de comenzar. Esa en absoluto. O sea, vemos un muchacho que está perdido y un consejero que está más perdido que él. Y aquí viene el problema, que esta descarga empezó por la dirección espiritual. ¿Quién se buscó Absalón de director espiritual? Ahitofel. Y ya vimos, por eso hay que tener mucho cuidado a quién, no solo director espiritual, a quién tú escuchas. Porque hoy en día hay mucha gente hablando, hay muchas bocas hablando por ahí. Tú tienes que tener cuidado a quién tú escuchas. A la primera cosa rara que tú oigas, lo dijo Padre Groeschel la última vez que vino a Miami. Cuando tú oigas algo que es raro, escribe una carta al párroco de la iglesia que te vas por el motivo que es, coge lo que se mueva más rápido y piérdete de ahí. Y ve a otra iglesia. Que bastante iglesia tenemos, gracias a Dios, te puedes cambiar de una a otra. Porque ya que no tenemos acceso a directores espirituales, y el Santo Padre Benedicto lo volvió a decir, los sacerdotes deben dedicar más tiempo a la confesión y a la dirección espiritual. Aunque cuando era muchacho en Cuba, sobre todo los jesuitas, habían cantidad de directores espirituales y tú sacabas cita con los directores espirituales, te daban cita, porque estaba ocupada toda la semana, la tenían y se dedicaban todos días y días y días solamente a la dirección espiritual. Entonces la gente me preguntan a mí de dirección espiritual y digo, yo no puedo dar dirección espiritual, yo no soy sacerdote, ni me atrevo a meterme yo en ese lío, yo puedo aconsejar, pero yo no puedo dar dirección, si yo estoy para que me dirijan a mí. Y es que tenemos, en realidad debía ser el sacerdote un monje. Ahora, falta de, pues imagínate tú, lo que mejor encuentres. Pero siempre le digo a una persona, si tú te buscas un director espiritual, la primera característica que tú tienes que estar seguro es que es una persona de doctrina ortodoxa. A la primera cosa extraña que te diga que no te suene bien, coge lo que más se mueva y ponte lo más lejos posible de él. Lo segundo, que sea una persona de vida de oración. Y que sea una persona que tenga caridad. Y no se ponga bravo cuando suenan los teléfonos. Porque eso es muy malo. Por eso yo no puedo ser yo perdí ya la posibilidad de ser director espiritual.
Pero en realidad debe ser un sacerdote porque a ellos los preparan psicológicamente y espiritualmente en el seminario precisamente para eso. A ellos no le enseñan contabilidad, a ellos le enseñan cómo dirigir. Pero hemos terminado dirigiendo económicamente la parroquia y no dirigiendo a los fieles, y nosotros no podemos ocupar el lugar que ocupa el sacerdote, porque eso sería otro disparate. Ahora, este primer acto público de Absalón lo cumplió en forma literal lo que el Señor le había dicho a David en el capítulo 12, versículos 11 y 12. Se van a acordar que el Señor le dijo a David: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. ¿No se recuerdan? Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y le entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ella a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo la haré delante de todo Israel. Palabras duras que el Señor le dirigió a David, y nosotros en ese momento no tenemos ni idea quién la iba a cumplir. Y no es que el Señor obligó al Absalón a hacer esto, es que su mala inclinación es como me dicen: bueno, pero es que Judas estaba obligado a... Y no me empiezan a hacer preguntas de Judas, porque cada vez que entramos en ese tema es horroroso la cosa. Así que solamente lo voy a decir sin comentario. Me dicen: no, porque es que Judas ya venía predestinado a entregar a Cristo. Digo, Judas no venía predestinado a entregar a Cristo. El Señor dijo: uno de ustedes. ¿Cuántos habían? 12. ¿Quién fue el que asumió la profecía? El peor de todos. Él no estaba obligado. Podría haber sido Mateo, podría haber sido Juan, podría haber sido Pedro, podría haber sido Andrés, Bartolomé, Leví, el que fue publicano. Podría haber sido... ¿Quién asumió la profecía? El que tenía peor corazón. Dios no obliga a nadie, como no obligó a Absalón. Absalón hizo esto. No, Dios no lo obligó, es que Dios sabía lo que Absalón iba a hacer, porque conocía el pecado y la ira que había por el mal funcionamiento familiar de David, porque los padres son... Aunque la madre es importante, pero en la cultura judía y en muchos lugares el padre es la figura central, porque es la imagen del... La madre es la imagen del amor, pero el padre es la imagen de la disciplina, de la autoridad que emana de Dios. Y eso es lo que se ha perdido en muchas familias. En una familia que manda a todo el mundo es una casa de locos. Porque lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Y se cumplió. De nuevo estaba David, ¿dónde? Metido en cuevas, huyendo, como estaba en la época ¿de quién? De Saúl. Absalón, fíjate cómo en vez de subir, ¿qué hizo? Eso es lo que yo les dije a ustedes, que hacer pecado. El pecado te atrasa. Yo les dije a ustedes, las escaleras para arriba se suben difícil, mira estas de aquí. Pero para bajar, tú vas a millón. El pecado te va bajando y bajando y bajando y bajando. Cuando vienes a ver, estás hecho una miseria. Y tú ni te has dado cuenta de lo fácil que fue. Y después que trabajo cuesta, subirlas de nuevo. Se puede, pero cuesta mucho trabajo. Sin embargo, David tenía experiencia, era un veterano guerrero, porque hizo toda la vida desde que... Pero ahorita lo voy a decir, que hizo con Goliat. Pero yo vuelvo a decir, pero qué lejos estaba este momento de David de Goliat. Jovencito, lleno de esperanza, lleno de fe en el poder de Dios, ahora ya mayor, lleno de pecado, huyendo, expulsado por su propio hijo. Como le decían a los papas, mira que sic transit glorias mundi, qué rápido pasan las glorias. Y tú sabes cuál es lo trágico de todo esto, y vamos a verlo después, que David amaba a Absalón. Por eso es que le tiene que haber dolido más todavía lo que hizo este muchacho. David, porque todos los padres lo han pasado muy mal, que hagan los padres a ustedes, el padre sigue amando al hijo, no importa qué. No importa qué. Y así se termina este capítulo 16 del segundo libro de Samuel, viendo que este reinado de Absalón fue verdaderamente terrible. Y antes... Quedan 15 minutos, déjame hacer un pequeño resumen de lo malo que hizo Absalón para por lo menos olvidar nuestro personaje. Ya hasta que ya ahorita termina y vamos a ver por qué se murió o cómo murió Absalón, que es muy interesante en los próximos capítulos, que le dije que Salvador Gómez tiene tremenda enseñanza sobre el pelo de Absalón. Pero mira,
He aquí las acciones de Absalón. Primero, desde un punto de vista humano, abominable en todas las culturas de su época. La actitud que tuvo de rebelión contra su padre. Segundo, desafortunadamente, aunque estaba profetizado, él asumió por su naturaleza mala que se cumpliera la profecía que le hizo Natán a David. Que lo que hizo David escondido con Betsabé, otro lo iba a hacer a la luz pública. Pero a nivel humano, la acción que era el consejo de Ahitofel tenía un valor político pensó él, para Absalón. Primeramente, ¿qué es lo que hizo Absalón acostándose con la concubina? Humillar a su padre. Eso fue lo primero que hizo, humillar a su padre. Pero este acto transforma la realidad que él estaba viviendo, porque este acto transforma la realidad y una vez uno no se hace responsable de los actos. Que este acto que hace Absalón de acostarse a la luz pública en un terrado con las concubinas de su padre, ¿tú sabes por qué lo malo de esto? Que no permitió vuelta atrás. Después de esto, ya no hay reconciliación posible. Ya después de este acto de humillación a David público, a la vista de todo Israel, ya se rompió toda posibilidad de reconciliación con David, porque se trata de una sublevación absoluta, no solo política, sino también de valores. Porque Absalón acaba con el respeto que le debía a David como padre. Y la decencia que le debía a la casa de Israel. Y aquí tú ves cómo se utiliza muchas veces el sexo para tomar poder. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Eso mismo. Todo esto que te invitan en el televisor y en todas las cosas, estas ansias de no solo sensual que hay de todo eso, eso es lo que está haciendo, tratando el demonio de qué, de coger control. Una vez que Absalón entró en Jerusalén y cometió este crimen abominable, le queda todavía por tomar una decisión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Absalón ya tomó lo que quería ser rey. Hasta entró en Jerusalén, está en Jerusalén. Si hubiera seguido el consejo de Ahitofel, hubiera tenido que hacer una acción guerrera contra David. Y lo más seguro que hubiera coronado con éxito la rebelión. Pero sigue el consejo de Usai, que era amigo de David, ¿no? Y no da la acción guerrera contra David. Y la decisión de Absalón, por una parte, es hija de la arrogancia y por otra de la ingenuidad. Arrogancia porque confiaba en la mayoría numérica de toda la gente que estaban con él. Y desafortunadamente no se dio cuenta, y hasta el día de hoy sigue, que tú no puedes contar con todo lo que te dice sí. Y nosotros sabemos por experiencia. Si todo lo que me dice, óyeme, sí, yo voy al viaje. Nosotros le apuntamos una lista, teníamos que rentar un avión. Pero el perro se nos mordió tantas veces que dijimos, no, pues delante el down payment. No ticket, no Londres. Pues todo el mundo dice, sí, yo voy. Y después, no pude, no, te quedaste con 15 de los 110 que había. Porque tú tienes que tener cuidado con todo lo que te dice sí tan a la ligera. O todo el que te sigue mientras tú tienes. La prueba de fuego no fue la del salón, la prueba de fuego fue la de ¿quién? David supo quiénes de verdad eran sus amigos en ese momento. Y eso era así, contaba, él tenía una gran arrogancia. Mira la gente, mira la victoria tan fácil que yo tuve, sin saber que es el Señor quien da la victoria. Y eso lo debía haber aprendido por la historia de Israel. El corazón de Absalón era incircunciso. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón de Absalón no estaba en el pacto de Dios. Él no conocía que Dios es el que tiene el poder. Y también dije que es ingenuo. No contaba con la gente que se podían cambiar de bando, que continuamente la gente se cambia de bando. No, mira todo este enredo que había, la gente doble. Esto parece que es Washington, aquí con todo este enredo que hay formado. Unos actuando adentro a favor de que está afuera y los que están afuera tratando de ver qué logran de los que están
adentro. Y vamos a ver en el otro capítulo la batalla decisiva, que por supuesto es ganada por los hombres de David. Este muchacho no podía triunfar después de lo que hizo públicamente, que insultó a su padre. Era gran cosa en Israel, era pena de muerte insultar a los padres. Todo eso lo dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento que se manda de las relaciones humanas. Y la palabra honra, que dice mandamiento, tiene la misma origen, la palabra honra tiene el mismo origen que dice en el decálogo adorar a tu Dios. No es la misma palabra, es la raíz. De honra es la misma de adorar. O sea que prácticamente está diciendo casi, no exactamente, pero casi que no es la honra, si yo le tengo respeto, no, casi adora a tu padre y a tu madre. Darle un respeto por encima de lo normal. Y es el único mandamiento que tiene bendición. Porque después dice, para que tengas larga vida. Ningún mandamiento tiene bendición. El único mandamiento que tiene bendición es el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Mira, esto sí es importante. O sea que Absalón cometió el peor de todos. ¿Cuál fue, si fue sexual o que se acostó a la luz pública? Eso fue lo que la gente vio, pero el gran pecado, ¿cuál fue? Deshonrar, no, el gran pecado fue deshonrar a su padre a la vista de todo pueblo. ¿Se acuerdan por qué Caán perdió la herencia? Porque deshonró a su padre cuando le levantó la ropa. Mira, está borracho, perdió la tierra. No es una cosa abominable en la Biblia deshonrar al padre, y por supuesto a la madre ni hablar, porque la madre en el mundo judío es sagrada. Ni hablar. Y hoy en día, en las escuelas, en la televisión, ¿qué es lo que enseñan continuamente? A deshonrar a los padres. A deshonrar totalmente a los padres, en la forma de vestir, pensando que los padres son unos tontos porque no pueden manejar bien el internet. Esa es la cultura que le están enseñando a los hijos a nosotros. No, ellos son tontos porque no saben andar bien con el internet. Yo quiero ver que Dios los ampare, si un día cogen cáncer o otra cosa, a ver quién va a estar al lado de la cama, si es el internet o si son los padres. Pero lo que está sucediendo es que estamos creando una generación extremadamente como Absalón, arrogante. Y al mismo tiempo que arrogante, ingenuo. Porque cuando tú ves que se caen de la motocicleta y se hacen un desastre, enseguida se creen muy machos porque andan volando, pero en cuanto se caen y se raspan, se vuelven unos niños. Yo he visto en esos programas que yo veo de ID Discovery, todos estos tipos que matan a alguien, cuando lo encuentran empiezan a llorar y dicen que yo quiero que llamen a mi mamá. Porque son arrogantes, pero al mismo tiempo ingenuos. Porque le han puesto un impulso que no es el impulso de ellos. Yo algunas veces yo he hecho el cuento porque yo lo conocí porque fue de un pariente mío, de una familia muy, muy respetable. Este muchacho empezó por un malo paso con 16, 17 años, era muy bien parecido, pero empezó a andar con malas personas, y un niño criado en la familia, se apartó de la familia, andaba con droga, cosas homosexuales. Y la última vez que yo lo vi en un mall, tendría 22, 23 años, y le pregunté por su abuela, y me dijo, la vieja no sé, ojalá que se muera, no sé dónde está. Me dijo, yo me quedé en shock, porque es un muchacho que cogió una arrogancia extrema. La próxima vez que lo vi, me llamaron porque se estaba muriendo de SIDA en el hospital. Y cuando yo llegué al hospital, ¿tú sabes quién estaba al lado de la cama de él? La abuela que me dijo, la vieja se debía morir. Y este muchacho me dijo, menos mal que murió convertido, pidió confesión y le dieron los óleos y se arrepintió. Él decía, si yo hubiera oído las cosas que los mayores míos me decían, porque se murió con 60 libras, con una cosa así. Algo verdaderamente, una muerte horrible. De un muchacho también parecido, terminó una cosa horrenda. Pero todo esto es lo mismo que estamos viendo nosotros aquí, de este muchacho Absalón, extremadamente arrogante, pero al mismo tiempo ingenuo. Hasta que le llega el temor que yo tengo es que esa es la generación que nosotros estamos formando, o que estamos dejando que las escuelas y la televisión formen en nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.